La lluvia caía con una suavidad casi melancólica sobre las calles empedradas de El Poblado en Medellín. Las luces de neón de los bares cercanos se reflejaban en los charcos del pavimento, creando destellos de colores que se mezclaban con el humo del café recién molido. Dentro del pequeño local, la esquina de los sueños, el aroma a pan caliente y a esperanza flotaba en el aire. Era un lugar bohemio, frecuentado por artistas, estudiantes y trabajadores que buscaban refugio del ruido de la ciudad. En una de las mesas del fondo, un hombre de mirada perdida sostenía una taza entre las manos. Llevaba una chaqueta gris común, pero su porte lo delataba. Alejandro Torres, heredero de uno de los imperios tecnológicos más poderosos de Colombia, estaba allí intentando pasar desapercibido. Lucía Ramírez, la mesera del café, lo observaba discretamente mientras atendía a los demás clientes. Había algo distinto en él, una tristeza callada que no encajaba con la expresión altiva de los ejecutivos que a veces pasaban por allí. Cuando se acercó a su mesa, le preguntó con voz cálida si estaba bien. Él levantó la vista, sorprendido por el tono sincero de la pregunta. «Se le nota el cansancio en los ojos», dijo ella sirviéndole un café y sonriendo con ternura. «Este va por cuenta de la casa». Alejandro quedó inmóvil unos segundos, sintiendo algo que no recordaba: gratitud. Nadie hacía gestos así, sin un motivo oculto. Aquella simple taza, ofrecida sin interés, se convirtió en el primer golpe a la coraza que había construido durante años. El murmullo de las conversaciones llenaba el lugar, pero para Alejandro todo sonido parecía desvanecerse. Observaba a Lucía moverse entre las mesas con una naturalidad que lo desarmaba. Su cabello rizado, atado en un moño desordenado, dejaba escapar algunos mechones que brillaban bajo la luz amarillenta del local. No había maquillaje caro, ni perfumes de diseñador, solo una frescura auténtica, una presencia que no necesitaba adornos. Ella reía con los clientes habituales, bromeaba con los músicos que preparaban sus guitarras en un rincón y aún en la fatiga irradiaba vida. Alejandro sintió una punzada en el pecho. Era la primera vez en mucho tiempo que veía a alguien ser feliz con tan poco. Se llevó la taza a los labios y el calor del café le devolvió una sensación casi olvidada, la de estar vivo. Mientras afuera la lluvia arreciaba, él recordó los silencios fríos de su mansión en El Tesoro, las reuniones vacías, las miradas interesadas. Allí nadie le preguntaba cómo estaba. Todos esperaban algo a cambio. En cambio, esa mujer, que no sabía quién era, le había regalado un gesto sincero. Lucía volvió a su mesa con un pequeño trozo de pastel y lo dejó frente a él sin decir palabra. «De verdad no hace falta», murmuró Alejandro. Ella sonrió. «A veces sí hace falta», respondió, y siguió su camino. Esa frase, simple pero honesta, quedó resonando en su mente como una revelación. Alejandro no lo sabía aún, pero ese instante marcaría el comienzo de su transformación más profunda. El viento frío se colaba por la puerta del café cada vez que alguien entraba, trayendo consigo el olor a tierra mojada. Alejandro observaba cómo las gotas se deslizaban por el vidrio empañado, dibujando caminos irregulares, como si el universo le recordara que nada, ni siquiera la soledad, era completamente recto o predecible. Desde su rincón, veía a Lucía limpiar una mesa, conversar con un anciano cliente y sonreír como si el mundo no le pesara en los hombros. Esa ligereza lo desconcertaba. En su vida todo era cálculo, contratos y cifras. Ella, en cambio, parecía moverse por instinto, por corazón. De repente, Alejandro sintió una incomodidad profunda. No sabía cómo comportarse cuando alguien lo trataba sin segundas intenciones. Minutos después, una pareja de jóvenes artistas comenzó a tocar una canción suave con guitarras. La melodía llenó el ambiente con una melancolía dulce. Lucía, sin darse cuenta, tarareó el estribillo mientras servía café. Alejandro, casi sin pensarlo, la observó con una mezcla de admiración y tristeza. Quiso decir algo, pero las palabras no le salieron. En su mundo, la comunicación se daba a través de correos y acuerdos, nunca de emociones. Ella lo miró un segundo y, notando su incomodidad, dijo en voz baja: «No todos los silencios son vacíos». Él apartó la mirada,
sorprendido por la profundidad de aquella frase casual. En ese momento, comprendió que estaba frente a alguien capaz de ver más allá de las apariencias. El reloj del café marcaba las 6:30. Afuera, las luces de los bares comenzaban a encenderse, tiñendo de tonos rosados y anaranjados la neblina fina que cubría el barrio. Alejandro, todavía sentado en la misma mesa, observaba cómo el local iba vaciándose poco a poco. Lucía se acercó para recoger las tazas vacías y le preguntó si quería otro café antes de cerrar. Él asintió con una sonrisa discreta, algo torpe, casi infantil. «Hoy ha sido un día largo», confesó sin mirarla directamente. «A veces los días largos son los que más nos enseñan», respondió ella mientras vertía el líquido oscuro en su taza. Había en su voz una calma que contrastaba con el ruido interior que Alejandro llevaba años intentando silenciar. Por primera vez en mucho tiempo, deseó quedarse más tiempo en un lugar que no le debía nada. Cuando Lucía apagó las luces de las mesas del fondo, una sensación extraña lo invadió. No quería marcharse. Había llegado allí buscando anonimato, un respiro del peso de su nombre, y ahora se iba con algo más valioso, una chispa de humanidad. Se levantó, dejó unos billetes sobre la mesa y murmuró un «gracias», que sonó más sincero de lo que esperaba. Ella lo miró con curiosidad, como si intuyera que aquel hombre escondía algo más detrás de su voz cansada. Antes de salir, él escuchó su risa mezclarse con la lluvia. Fue en ese instante, mientras la puerta se cerraba lentamente tras de sí, que Alejandro Torres comprendió que algo en él había cambiado sin retorno. Alejandro caminó por las calles mojadas de El Poblado, con las manos en los bolsillos, respirando el aire fresco que aún olía a café y a pan recién horneado. Las luces reflejadas en los charcos parecían acompañarlo mientras pensaba en aquella mesera de sonrisa cálida y mirada honesta. No sabía por qué, pero algo en ella lo había desarmado por completo. Se detuvo frente a una vitrina iluminada y vio su propio reflejo. Un hombre vestido con sencillez, pero con el mismo vacío en los ojos. Esa noche, por primera vez, se preguntó si el dinero podía comprar la paz que sintió en aquel pequeño café. No obtuvo respuesta, solo el eco de la voz de Lucía resonando en su mente. A veces, sí hace falta. Y supo, con un estremecimiento, que volvería al día siguiente. ¿Te está gustando esta historia? Déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad nos ves y suscríbete para no perderte lo que sigue. Al día siguiente, el cielo de Medellín amaneció cubierto por una neblina ligera que envolvía los edificios altos como si los escondiera del resto del mundo. Alejandro se despertó en su ático, rodeado de muebles de diseño y de un silencio que se sentía insoportable. Las persianas automáticas se abrieron con un leve zumbido, revelando una vista panorámica de la ciudad. Allí abajo, entre calles y risas, estaba el pequeño café que había trastocado su rutina. En la mesa del comedor, un desayuno perfectamente dispuesto lo esperaba. Jugo recién exprimido, croissants, frutas cortadas, pero nada tenía sabor. Encendió el televisor y vio su propio rostro en un noticiero financiero, acompañado del titular: Alejandro Torres, el genio de los negocios, prepara una nueva expansión internacional. Su éxito sonaba hueco. Apagó la pantalla y decidió, sin pensarlo demasiado, volver al café. Caminó por las calles sin guardaespaldas, con una gorra y una chaqueta simple, como si buscara camuflar su identidad en la cotidianidad de los demás. Al llegar, el sonido familiar de la cafetera y las voces mezcladas lo recibieron con una calidez que no existía en su vida de lujo. Lucía lo vio entrar y sonrió con sorpresa genuina. «Volviste», dijo ella, con esa naturalidad que hacía que cualquier gesto suyo pareciera importante. «El café de ayer fue el mejor que he probado», respondió él, intentando parecer relajado. Ella rió. «Entonces hoy será doble». Alejandro se sentó en la misma mesa del fondo, notando cómo su corazón se aceleraba sin razón aparente. Por primera vez, no se sentía el hombre más poderoso de la sala, sino simplemente alguien que quería quedarse un poco más. Lucía se movía entre las mesas con su ritmo habitual, saludando a los clientes por su nombre, escuchando breves historias, regalando sonrisas. Alejandro la observaba sin disimulo, fascinado por la forma en que cada pequeño gesto suyo
parecía llenar el espacio de vida. Cuando ella volvió a su mesa, le preguntó, con curiosidad sincera, a qué se dedicaba. Él dudó un segundo antes de responder. «Trabajo en tecnología, en algo aburrido», dijo, evitando mencionar su apellido. Lucía asintió sin insistir. «Mientras no te quite el alma, cualquier trabajo vale la pena», comentó con un tono que mezclaba sabiduría y melancolía. Alejandro se quedó callado, tocando la taza con los dedos, sintiendo que esas palabras lo atravesaban más de lo que deberían. Con el paso de los días, el café se convirtió en su refugio secreto. Llegaba todas las tardes, siempre con ropa sencilla, y se sentaba en la misma mesa. Lucía ya no lo trataba como un cliente, sino como a un amigo. Conversaban sobre libros, sobre música, sobre las calles que cambiaban cada año. Ella le contó que estudiaba pedagogía y que soñaba con abrir un centro para niños sin recursos. «Quiero enseñarles que la bondad también se aprende», dijo una tarde, con los ojos brillantes. Alejandro sonrió, intentando ocultar la emoción que lo invadía. Nadie había hablado de sueños con él en mucho tiempo, mucho menos con tanta fe. Mientras la escuchaba, comprendió que su vida, llena de contratos y cifras, no tenía un solo propósito que le hiciera sentir algo parecido. Con cada visita, Alejandro comenzaba a notar detalles que antes le habrían parecido insignificantes. Las manos de Lucía marcadas por el trabajo, el olor dulce del café tostado que impregnaba su ropa, el sonido del timbre de la puerta que anunciaba nuevas historias cada tarde. Un día, mientras ella limpiaba una mesa, él le preguntó cómo hacía para mantener siempre esa actitud positiva. Lucía se encogió de hombros y sonrió. «No siempre estoy bien, pero si dejo de sonreír, las cosas se vuelven más pesadas, y la vida ya pesa bastante sola». Esa respuesta sencilla lo dejó sin palabras. En su mundo, la gente fingía fuerza detrás de máscaras, pero ella mostraba su vulnerabilidad sin miedo. Era, pensó, la forma más valiente de ser fuerte. Una noche, cuando el local ya estaba casi vacío, Alejandro la vio sentarse en la barra y suspirar con cansancio. Se acercó y le ofreció ayuda para cerrar. Ella aceptó, sorprendida, y juntos comenzaron a apilar sillas y apagar luces. En medio del silencio, él preguntó, «¿Por qué sigues aquí en lugar de buscar algo mejor?». Lucía levantó la mirada y respondió con serenidad, «Porque aquí hay gente buena, y porque mientras sirvo café escucho vidas. Eso me enseña más que cualquier universidad». Alejandro la observó, admirando la paz con la que hablaba de cosas que él había olvidado hacía mucho. Esa noche, al salir del café, sintió que algo en su interior se movía, como si cada palabra de Lucía derritiera lentamente el hielo que había en su pecho. Los días se convirtieron en semanas, y para Lucía, aquel cliente silencioso ya era parte del paisaje cotidiano. A veces hablaban mucho, otras compartían silencios que no incomodaban. Alejandro escuchaba con atención cada historia que ella contaba, de su infancia con su tía en un barrio humilde, de los sacrificios para pagar sus estudios, de las noches en que el cansancio casi la hacía rendirse. Pero en todas esas narraciones había una constante. Nunca hablaba con resentimiento. «Todo lo que duele enseña», decía con una sonrisa serena. Alejandro, acostumbrado a huir del dolor, se preguntó si acaso él había aprendido algo de sus propias heridas. Una tarde lluviosa, Lucía llegó al café con los ojos ligeramente enrojecidos. Intentaba ocultarlo, pero Alejandro lo notó. Después de atender a varios clientes, él se levantó y se acercó a la barra. «¿Qué pasa?», preguntó con voz baja. Ella dudó, pero terminó confesando. «Mi tía está enferma. Los médicos dicen que necesita una operación costosa. No sé cómo voy a hacerlo». Alejandro sintió un impulso inmediato de ayudar, pero contuvo sus palabras. No quería romper el equilibrio que habían construido. En su interior, una batalla se desataba, el deseo de protegerla y el miedo a que su ayuda la alejase. Así que simplemente le dijo, «No estás sola». Ella lo miró, y en su mirada había gratitud y una confianza que él no creía merecer. Esa noche Alejandro regresó a su apartamento, pero no pudo dormir. Caminó descalzo por los pasillos de mármol, observando los cuadros costosos y los muebles que había comprado por capricho.
Todo le pareció vacío, insignificante. Encendió su laptop y buscó discretamente información sobre hospitales y costos médicos. En silencio, transfirió una suma anónima a la cuenta del centro médico que atendía a la tía de Lucía. No lo hizo para ser admirado, sino porque algo en su interior lo impulsaba a hacerlo. Cuando cerró el ordenador, se sintió diferente, no como un hombre poderoso ayudando a una desconocida, sino como alguien que, por primera vez, había hecho algo realmente humano. Al día siguiente, Lucía llegó al café radiante. «No entiendo cómo, pero el hospital nos aprobó una ayuda especial para la operación», dijo emocionada. «Fue un milagro». Alejandro sonrió, evitando su mirada. «A veces los milagros tienen forma de personas», comentó, sin poder ocultar del todo la emoción en su voz. Ella rió sin sospechar nada. Aquella tarde, mientras él bebía su café, la observó moverse ligera, aliviada, más feliz. En su pecho, una mezcla de ternura y culpa lo consumía. Quería confesar la verdad, pero sabía que su secreto, su identidad, su fortuna, su gesto, podría destruir la autenticidad del vínculo que tanto valoraba. Así que decidió guardar silencio, aunque ese silencio pesara cada día más. Con el paso de los días, la relación entre ellos se volvió más cercana. Lucía empezó a contarle pequeños fragmentos de su vida diaria, sus preocupaciones y sus sueños. Él escuchaba con una atención que sorprendía incluso a los demás clientes. «Eres buen oyente», le dijo ella una tarde mientras limpiaba una mesa. «Es raro encontrar gente que escuche sin juzgar». Alejandro sonrió con cierta ironía. «Tal vez porque paso la vida rodeado de quienes hablan demasiado». Lucía rió, sin entender la profundidad de esa frase. En esos momentos, él sentía una paz desconocida, como si todo lo que había construido, sus empresas, sus riquezas, su reputación, careciera de sentido fuera de aquel pequeño café. Pero cuanto más crecía su cercanía, más difícil se hacía sostener la mentira. A veces, cuando Lucía hablaba de las injusticias del sistema, del poder concentrado en pocas manos, Alejandro bajaba la mirada, incapaz de confesar que él era una de esas manos. En su interior comenzaba a formarse un conflicto que lo desgastaba. Quería ser digno del respeto y la ternura con que ella lo miraba, pero sabía que la verdad podía romperlo todo. Cada día, antes de dormir, se preguntaba cuánto tiempo más podría sostener esa doble vida. No se trataba solo de amor, era también una búsqueda desesperada por descubrir si aún quedaba algo bueno en él, algo que el dinero no hubiera corrompido. Una tarde, el café estaba más lleno de lo habitual. Un grupo de estudiantes discutía sobre arte en una esquina, mientras una banda local afinaba sus instrumentos para tocar en vivo. Lucía iba de mesa en mesa, y Alejandro la observaba con una mezcla de orgullo y miedo. En su interior, sentía que ya no podía seguir ocultando quién era. Pero justo cuando pensó en hablar, un hombre trajeado entró al local. Su presencia desentonaba con el ambiente bohemio. Era Diego Restrepo, su socio principal, quien lo miró con desconcierto antes de reconocerlo. «Alejandro, ¿qué diablos haces aquí?», soltó en voz alta, atrayendo las miradas de todos. Silencio cayó sobre el lugar, y Lucía lo miró con confusión. El mundo de Alejandro, cuidadosamente escondido, se desmoronaba frente a sus ojos. Él intentó reaccionar, pero su voz se quebró. «Diego, no es lo que piensas». Sin embargo, ya era tarde. Lucía lo miraba como si no lo conociera. «¿Alejandro Torres? ¿El empresario?», preguntó con incredulidad. La decepción en su rostro fue más dolorosa que cualquier traición que él hubiera sufrido. «Tú jugabas a ser alguien más». «¿Por qué?», susurró ella, apartándose. Alejandro dio un paso hacia ella intentando explicarse. «Solo quería ser visto por quien soy, no por lo que tengo». Pero Lucía, con lágrimas contenidas, negó con la cabeza. «No tenías que mentir para eso». Luego se giró y desapareció en la cocina, dejando tras de sí un silencio tan pesado que incluso la música se detuvo. El escándalo fue inmediato. Alguien tomó una foto y en cuestión de horas los portales de noticias publicaron titulares. «El multimillonario Alejandro Torres aparece en un café de Barrio Bajo en Medellín». Los rumores iban desde una crisis nerviosa hasta una supuesta aventura secreta. En su oficina,
Las llamadas no cesaban, pero él no respondió a ninguna. Lo único que podía pensar era en Lucía. Había intentado escapar de la superficialidad de su mundo y terminó llevándola consigo, arruinando la pureza de lo que habían construido. Al volver al café al día siguiente, encontró las puertas cerradas y un cartel que decía «Cerrado por inventario». Entendió el mensaje. Ella no quería verlo. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió miedo, no de perder dinero, sino de perder algo mucho más valioso, su redención. Durante los días siguientes, caminó por la ciudad sin rumbo, buscando respuestas entre las calles donde había empezado todo. Pasó frente al café varias veces, pero no se atrevió a entrar. Desde la acera opuesta, veía las luces apagarse al anochecer, igual que su esperanza. Recordó la voz de Lucía, sus risas, sus frases, cargadas de fe, y sintió como la soledad lo envolvía de nuevo. Pero esta vez no era el vacío de antes, sino uno más profundo, el que deja la pérdida de algo que realmente importa. En su oficina, los ejecutivos hablaban de daños a la imagen, de estrategias de control mediático. Él, en cambio, solo pensaba en una pregunta que lo atormentaba. ¿Podría una verdad tardía sanar una herida causada por la mentira? Una semana después, el café reabrió, pero Lucía ya no era la misma. Alejandro lo supo cuando finalmente se armó de valor para entrar. Ella estaba detrás del mostrador, ordenando tazas con una serenidad forzada. Cuando lo vio, su rostro se endureció. ¿Vienes a explicarme o a justificarte?, preguntó sin mirarlo. Él respiró hondo. A explicarte, aunque sé que nada cambia lo que hice. Lucía dejó la taza que sostenía y cruzó los brazos. Me hiciste sentir tonta, Alejandro. Pensé que eras alguien sencillo, que entendías lo que es luchar cada día. Pero tú solo jugabas a ser pobre. Sus palabras eran cuchillos, pero no había odio, solo dolor. No jugaba, Lucía. Trataba de recordar quién era antes de olvidar lo que importa. Ella guardó silencio, visiblemente conmovida, pero no cedió. A veces, recordar duele más que olvidar. Esa conversación lo persiguió durante noches enteras. Alejandro se encerró en su apartamento, incapaz de concentrarse en el trabajo. Revisó los correos, las llamadas perdidas, los informes de pérdidas económicas. Todo parecía irrelevante. Su asistente le habló de inversionistas retirando fondos, de crisis de imagen. Él solo respondió: déjalo todo en pausa. En su interior, sabía que había llegado al punto de quiebre. No quería ser el hombre de los negocios. Quería ser el hombre que Lucía había visto en él, aunque fuera por un breve instante. Decidió entonces que haría lo imposible por reparar el daño, no con dinero, sino con verdad y acciones, porque por primera vez comprendía que las cosas más valiosas no se compran, se merecen. Los días siguientes, Alejandro comenzó a visitar el café sin que ella lo notara, permaneciendo afuera, observando desde la distancia. Notó que el flujo de clientes había disminuido. El escándalo mediático había afectado al negocio. El alquiler estaba atrasado. Los proveedores comenzaban a retirar suministros y Lucía, aunque trataba de mantener la cabeza en alto, lucía agotada. Él sintió una mezcla de culpa y urgencia. No podía quedarse de brazos cruzados. Decidió intervenir, pero de una manera diferente. No con cheques ni con nombres, sino con acciones silenciosas. Contactó a un viejo amigo arquitecto y financió en secreto reparaciones y mejoras en el local. Cada cambio, una nueva lámpara, una pared pintada, una estufa reemplazada, era su forma de pedir perdón sin palabras. Una tarde, Lucía llegó y encontró el café impecable. En el mostrador, una nota sencilla decía: para que siga siendo el lugar donde las almas cansadas encuentran un respiro. No había firma, pero ella supo de inmediato quién era. Por primera vez en semanas sonrió, no porque lo perdonara aún, sino porque comprendía que sus actos hablaban más que sus excusas. Esa noche, Alejandro la vio a través del cristal, sonriendo entre lágrimas, y entendió que aún había esperanza. La herida seguía abierta, pero el puente comenzaba a reconstruirse. Pasaron varios días hasta que Alejandro se atrevió a cruzar de nuevo la puerta del café. No llevaba traje, ni reloj caro,
ni siquiera su habitual porte de empresario. Solo una camisa blanca arremangada y los ojos cansados de quien ha aprendido la humildad a golpes. Lucía lo vio entrar y aunque su primera reacción fue la de marcharse, algo en su expresión la detuvo. «No vengo a justificarme», dijo él con voz baja. «Vengo a ofrecerte mi ayuda y mi verdad». Ella lo observó en silencio mientras él continuaba. «Sé que te hice daño y sé que mis actos destruyeron tu confianza, pero todo lo que sentí aquí fue real. No fue un juego». Lucía respiró profundamente. Había esperado esas palabras, pero oírlas no era tan sencillo como imaginaba. El silencio entre ambos era espeso, lleno de emociones contenidas. Finalmente, ella habló. «El café está por cerrar, Alejandro. No tengo dinero para mantenerlo y ni siquiera sé si quiero seguir aquí». Él dio un paso hacia ella con una determinación nueva en los ojos. «Entonces, déjame ayudarte a salvarlo, pero esta vez sin mentiras. No como empresario, como hombre». Lucía dudó. Podía ver en su mirada que no era el mismo de antes. Había una vulnerabilidad que nunca había notado. «¿Y si vuelves a esconderte detrás de tu dinero?», preguntó. «Entonces no mereceré volver», respondió él, con una franqueza que la desarmó. Esa respuesta fue el primer gesto sincero que volvió a encender la chispa que el engaño había apagado. Durante los días siguientes, Alejandro se presentó temprano cada mañana para ayudar en el café. Lucía lo miraba con recelo al principio, pero aceptó su presencia sin palabras. Lo vio cargar sacos de café, limpiar mesas, atender clientes. No había cámaras, ni prensa, ni trajes elegantes. Solo un hombre dispuesto a redimirse con hechos. Los vecinos comenzaron a notar su esfuerzo y algunos volvieron al local. «Es extraño verte aquí, Torres», comentó un cliente habitual. Alejandro sonrió. «Aquí soy solo, Alejandro». Lucía, que escuchó esa frase desde la barra, sintió un nudo en la garganta. Por primera vez, lo veía trabajar no como un millonario que ayudaba, sino como alguien que se ganaba cada gesto de respeto. Una tarde, mientras terminaban de cerrar, Lucía lo observó guardar las sillas con las manos manchadas de café. «Nunca imaginé verte así», dijo, rompiendo el silencio. Él sonrió levemente. «Ni yo, pero aquí me siento real». Ella bajó la mirada. «No sé si puedo volver a confiar, Alejandro». Él se acercó despacio, sin invadirla. «No te pido que confíes, solo que me dejes demostrar que puedo ser mejor». Lucía sostuvo su mirada por unos segundos. Había dolor aún, pero también algo que comenzaba a suavizarse. «Una taza de café no cambia a las personas», murmuró ella. «No, pero puede empezar algo nuevo», respondió él, con una voz que mezclaba esperanza y verdad. Con el tiempo, el café comenzó a llenarse nuevamente. Los clientes regresaron, atraídos por la calidez que había renacido en el lugar. Alejandro y Lucía trabajaban lado a lado, sin hablar demasiado, pero con una complicidad silenciosa que se construía día a día. Una tarde, mientras organizaban una caja de donaciones para jóvenes estudiantes, Lucía lo miró y dijo: «Nunca pensé que alguien como tú pudiera entender lo que significa empezar desde cero». Él la miró con una sonrisa cansada. «Yo también estoy empezando desde cero, Lucía, solo que no lo sabía». Esas palabras, simples pero sinceras, la conmovieron. Era como si ambos se reconocieran en sus propias ruinas, encontrando en la honestidad un punto de encuentro que antes les había sido imposible. Pero la paz no duró mucho. Esa misma noche, un inspector municipal llegó al local con un aviso. El café debía cerrar temporalmente por supuestas irregularidades administrativas. Lucía, desesperada, trató de explicar, pero el funcionario fue tajante. Alejandro comprendió de inmediato que se trataba de una maniobra de sus antiguos socios, molestos por su ausencia y por la atención mediática que su cambio de vida había provocado. Cuando el hombre se fue, Lucía lo miró con angustia. «¿Ves? Todo lo que tocas termina manchando lo que amo». Alejandro apretó los puños impotente. «Esta vez no dejaré que te lo quiten», prometió con firmeza. No era solo una promesa, era una declaración de guerra contra el viejo Alejandro, el que huía de los problemas. Los siguientes días fueron una tormenta. Alejandro utilizó todos los contactos posibles
para revertir la clausura, pero sin revelar su nombre públicamente. Trabajó desde la sombra, reuniendo documentos, pagando deudas atrasadas, gestionando permisos. No quería que Lucía pensara que lo resolvía todo con dinero. Quería demostrar que su compromiso era real. Finalmente, tras una semana de lucha, el café volvió a abrir. Cuando Lucía vio el nuevo permiso enmarcado en la pared, comprendió que él había estado detrás de todo. Se acercó lentamente y lo miró con los ojos humedecidos. «¿Por qué haces todo esto?», preguntó con voz temblorosa. Alejandro respondió sin dudar. «Porque este lugar te refleja, y no quiero que nada apague esa luz». Lucía respiró hondo. Durante un instante, el silencio fue absoluto, roto solo por el sonido de la cafetera. «No sé si puedo perdonarte», dijo casi en un susurro. Alejandro bajó la mirada. «No te pido perdón, solo la oportunidad de seguir intentándolo». Ella asintió, sin saber si por compasión o por amor. En ese momento, ambos comprendieron que estaban en un punto de no retorno. Había heridas, sí, pero también un lazo imposible de negar. Afuera, comenzaba a caer una llovizna tenue, igual que aquella primera tarde en que se conocieron. Y mientras el finto vapor del café ascendía entre ellos, algo se encendió de nuevo, una esperanza pequeña pero firme. Una noche, cuando el café ya estaba vacío, Lucía se quedó mirando por la ventana las luces de Medellín reflejadas en la lluvia. Alejandro, de pie junto a la puerta, la observaba en silencio. «¿Sabes qué pensé cuando descubrí quién eras?», dijo ella sin girarse. «Que todo había sido mentira. Pero ahora entiendo que hay verdades que solo se revelan cuando alguien se atreve a perderlo todo». Él dio unos pasos hacia ella. «Y tú me enseñaste a hacerlo». Lucía sonrió débilmente, sin poder ocultar las lágrimas. «Yo solo sirvo café». Alejandro negó suavemente con la cabeza. «No, Lucía, tú sirves esperanza». Esas palabras rompieron la última barrera entre ellos. Ella se giró y por primera vez en semanas lo abrazó. No fue un abrazo romántico, sino un gesto de perdón, de aceptación y de profunda humanidad. En ese instante, el sonido de la lluvia se volvió más fuerte, cubriendo todo lo demás. Alejandro apoyó su frente contra la de ella. «Gracias por no rendirte conmigo», susurró. Lucía respondió en voz baja. «Gracias por atreverte a ser tú». Fue entonces cuando entendieron que el amor no se trataba de esconderse detrás de apariencias, sino de mostrarse con las cicatrices expuestas. Afuera, un trueno iluminó el cielo, y el reflejo de ambos en el vidrio parecía el de dos personas nuevas, renacidas del caos. El perdón no borraba el pasado, pero abría un camino hacia algo más real. El día siguiente amaneció despejado, como si el cielo quisiera acompañar su reconciliación silenciosa. Alejandro llegó temprano al café, y Lucía ya estaba allí, preparando las mesas. Cuando él se acercó, ella levantó la vista y sonrió sin palabras. No necesitaban explicaciones. El lenguaje entre ellos se había vuelto más profundo, más humano. Alejandro colocó una caja sobre la barra. Dentro había libros nuevos, pinturas y materiales escolares. «Para los chicos del barrio», dijo. «Quiero que este lugar sea algo más que un café». Lucía acarició la tapa de la caja con ternura. «Lo será», respondió. En ese instante, ambos comprendieron que estaban construyendo algo que trascendía la historia que los había unido. Era el comienzo de una causa compartida, un propósito que nacía del perdón. Esa tarde, mientras servían a los primeros clientes, el café vibraba con una energía distinta. Las risas eran más cálidas, la música más suave, el aire más liviano. Alejandro, observando el movimiento del lugar, sintió una emoción nueva. Orgullo, no de sí mismo, sino de haber encontrado un sentido real a su vida. Lucía, a su lado, sirvió una taza y lo miró con complicidad. «¿Sabes?», dijo. «A veces los mayores milagros ocurren donde menos se espera». Él asintió sonriendo, como en un café de esquina. Ambos rieron, y por primera vez, el pasado dejó de doler. Era el inicio de una historia nueva, una que ya no necesitaba máscaras. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo.
Con el paso de los meses, la esquina de los sueños se transformó en algo más que un café. Las mesas ya no eran solo lugares donde la gente buscaba refugio del frío, sino espacios donde se compartían ideas, proyectos y esperanzas. Alejandro, fiel a su palabra, invirtió en el negocio, pero puso el nombre de Lucía como propietaria principal. «Este lugar es tuyo», le dijo una mañana mientras firmaban los papeles. Ella lo miró con emoción contenida. «Nuestro», corrigió suavemente. Desde ese día, comenzaron a organizar actividades culturales, clases gratuitas para niños y talleres para jóvenes del barrio. El café, antes un refugio pequeño, se convirtió en un faro de oportunidades para muchos. La noticia del cambio llamó la atención de la comunidad y poco a poco, incluso los medios empezaron a hablar del proyecto como un ejemplo de transformación social. Alejandro, que antes aparecía en portadas por sus negocios millonarios, ahora lo hacía por una causa distinta. «El empresario que cambió los números por sonrisas», titulaban los periódicos. Pero para él, lo importante no era la imagen, sino el propósito. Cada vez que veía a Lucía enseñar a un niño a leer o a un joven escribir sus primeros versos, comprendía que había encontrado su lugar en el mundo. La riqueza seguía en su cuenta bancaria, pero por fin tenía valor en su corazón. Lucía, por su parte, terminó sus estudios de pedagogía con honores. Aquella noche, en la ceremonia de 1900 graduación, Alejandro estuvo entre el público, aplaudiendo con discreción. Cuando ella subió al escenario para recibir su diploma, sus ojos se cruzaron un instante. No hubo palabras, pero la mirada de ambos decía todo: orgullo, gratitud y un amor construido sobre la verdad. Al bajar, Lucía corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. «No lo habría logrado sin ti», susurró. Alejandro sonrió. «Lo lograste por ti misma. Yo solo encendí la luz que ya tenías». Ella rió entre lágrimas. «Y me enseñaste que los milagros existen». Esa noche, caminaron juntos bajo las luces de Medellín, sin necesidad de esconderse, sin máscaras, solo dos almas que habían aprendido a sanar juntas. El café prosperaba, y con él, su relación. Los vecinos del barrio se habían convertido en una gran familia. Cada semana organizaban lecturas, conciertos y actividades para niños. Alejandro se sorprendía de lo mucho que disfrutaba ver a la gente feliz sin tener que firmar contratos ni hablar de inversiones. Una tarde, mientras observaba a un grupo de niños pintar murales en la fachada del local, dijo en voz baja: «Esto vale más que cualquier empresa». Lucía lo miró y asintió: «Porque lo construimos con amor». Ese día, él comprendió que había encontrado la riqueza más difícil de alcanzar, la de un corazón en paz. Con el tiempo, Alejandro comenzó a alejarse poco a poco del mundo corporativo. Vendió parte de sus acciones y destinó una gran parte de sus ganancias a proyectos sociales en Medellín. Muchos lo criticaron, lo llamaron soñador, pero él ya no necesitaba la aprobación de nadie. Había descubierto algo que el dinero nunca le dio: propósito. Cada mañana llegaba al café antes de que abriera, molía los granos junto a Lucía y preparaba el primer café del día. Esa rutina sencilla, compartida entre risas y miradas cómplices, era su nueva manera de sentirse vivo. Ya no buscaba escapar del pasado, ahora lo usaba como cimiento para un futuro mejor. Una tarde, durante un evento cultural, un joven se acercó a Lucía y le dijo: «Gracias a ustedes volví a creer en la gente». Ella lo abrazó emocionada, y Alejandro, al verla, comprendió que aquel era el verdadero éxito. Ya no había muros ni soledad, solo un flujo constante de amor y gratitud. El café se había convertido en un símbolo de esperanza, no solo para ellos, sino para toda la comunidad. Esa noche, mientras cerraban el local, Lucía apoyó su cabeza en el hombro de Alejandro y dijo: «¿Te das cuenta? Todo empezó con una taza de café». Él sonrió acariciándole el cabello, y con una sonrisa que cambió mi mundo. 3 años después, la esquina de los sueños era un punto de referencia en Medellín. En las paredes colgaban fotografías de los proyectos sociales que habían impulsado, y en el centro del local, una pequeña biblioteca gratuita llevaba el nombre de la tía de Lucía, quien había sido operada con éxito
y ahora ayudaba como voluntaria. Alejandro y Lucía se habían casado hacía 2 años y su hija Valentina correteaba entre las mesas, riendo y repartiendo servilletas a los clientes. Aquel lugar ya no era solo un negocio, era